El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo le va, doctor? Chava, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Todos los lunes hay mucha información, ¿no? Mucha información. Sí. Yo creí que lo iban a nombrar secretario general del ayuntamiento. A mí no hay quien me voltee a ver siquiera. Que entrara al relevo el hermano. Sí, pues, se hubiera visto mal, ¿no? Sí. No, pero fíjate, se especuló mucho acerca de la salida de Samuel, ¿no? De Que Samuel. por qué A un tenía poquito menos de un mes. La realidad es sencilla, él sale para evitar un conflicto futuro en lo personal y también al ayuntamiento, porque él, recordemos que es magistrado jubilado, entonces él obtiene un ingreso como magistrado activo, de tal manera que hoy en día tiene dos salarios, el de magistrado y también como secretario del ayuntamiento. La ley le permite que pudiera desempeñar algún cargo, pero es discutible si puede estar en nómina o a través de contrato de prestación de servicios. Como el cargo de secretario del ayuntamiento necesita estar en nómina, él no quiere malas interpretaciones o que pudiese por ahí surgir un conflicto derivado de que tiene dos ingresos. Entonces habló con el alcalde y el alcalde entendió esta situación y hizo un enroque. Al parecer, hasta donde sabemos, él va a continuar ahí con un cargo distinto, donde no necesariamente tenga que estar en nómina, sino que se pueda visualizar a través de un contrato privado. Y si el alcalde estima pertinente, pues igual le da las gracias y ya, ¿no? Pero llega Guillermo Arroyo. Memo Arroyo. Un buen amigo de usted. Sí, es un buen amigo del Foro Morelense de Abogados. Pues un abogado de mucho antecedente, prestigiado, fuerte, conocedor del derecho, y yo creo que va a apuntalar bien los trabajos del alcalde. Así que esperemos y le deseamos la mejor de las suertes, porque si le va bien a la administración, le va bien a los correvacenses. Muy bien, bueno. Fuera de peligro, por cierto, los funcionarios involucrados ahí en este percance, ¿no? Sí, acabamos de estar ahí precisamente, pasamos ahí al hospital. Lesiones no graves, sí ameritan desde luego tenerlos en observación, tanto José Manuel como Juan José Reza, que iba con él, tienen lesiones que ameritarían tenerlos por lo menos 48 horas en vigilancia según los médicos, pero bueno, pues fue un accidente que le pudo ocurrir a cualquiera. Ahí estaba el secretario del ayuntamiento dando una rueda precisamente de lo que había acontecido, pero por fortuna, mira, no pasa de pérdidas materiales. Afortunadamente. Bueno, hay un tema que nos propone revisar de lo que ocurrió allá en la Ciudad de México, derivado de las manifestaciones de los maestros, que un joven se amparó y ganó. A ver, platíquenos. Ese es un temazo, Ese es un temazo, porque seguramente a usted le interesa. Fíjate que mucho nos quejamos los ciudadanos de que hay gente inconforme con tractos de gobierno municipal, estatal o federal, y que los manifestantes suelen cerrar las calles o inclusive los lugares públicos. Sí. Y ante eso, pues la verdad que nomás nos quedamos con malestares, ¿no? Sobre todo cuando nos coartan la posibilidad de desempeñar alguna actividad. Imagínate quien tiene que llegar con el médico y no llega porque está cerrada la calle, quien tiene que llegar a su trabajo. Pues yo creo que se la recuerdan como 1000 veces, pero no pasa de ahí. Entonces, a un joven en el Distrito Federal se le ocurrió la maravillosa decisión de poder recurrir a un juez federal, y es procedente. Va con un juez federal y le solicita un amparo y le dice: señor juez federal, fíjate que el gobierno del Distrito Federal, porque fue en la Ciudad de México, tiene la obligación de salvaguardar mis derechos, y uno de ellos es libre tránsito. Entonces, desde el momento en que omite hacer a un lado a aquellos que están entorpeciendo la vialidad, me está violentando un derecho establecido en la Constitución. El juez federal le da la razón y le ordena al gobierno del Distrito Federal: ¿sabes qué? Desaloja a las personas que están evitando la libre circulación de las personas. Entonces sienta un precedente maravilloso. ¿Cuál es la problemática aquí? De que él se amparó contra la toma de una plaza pública. Cuando llegan los maestros de la coordinadora, sobre todo, y se manifiestan, debes acordarte que llegan y plantan ahí sus casas de campaña. Y se quedan por semanas o meses. Entonces le da tiempo al amparo de que se vaya cocinando etapa tras etapa. Si nosotros hoy en día nos amparamos contra una manifestación donde se cierra una calle, el trámite no es tan sencillo y tan rápido, y en 3 meses la manifestación ya pasó. Entonces va a ocasionar eso, que el amparo se quede sin efectos. Allá se sentó el precedente porque los maestros se quedaron de manera definida y les dio plantón y le dio chance al juez federal a que visualizara toda la problemática y resolviera procedente. Pero yo creo que sienta bases importantísimas, a tal grado que el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong ordenó de inmediato también que se abrieran algunas calles que por seguridad habían estado cerradas, sobre todo aquellas que dan acceso al Congreso de la Unión. Entonces ya les quedó muy clara la idea, ya les quedó muy claro el mensaje jurídico y ojalá y sea un precedente importante como para que la autoridad tome las decisiones y no permita que cualquier persona que se inconforme pueda afectar a terceros, porque ese es el detalle. No está coartándose o limitándose el derecho de manifestarse, al contrario, es un derecho constitucional también, pero está limitado a que no perjudiques a terceros. Y este es el meollo del asunto. No perjudiques a terceros y manifiéstate. Creo que ya es tiempo que entremos entonces al debate de la regulación de las marchas, de las manifestaciones, porque tenemos derecho a manifestarnos, pero si las regulamos, estaríamos protegiendo a los terceros que no tenemos vela en el entierro. Y evidentemente, pues no se nos afectaría de manera personal, porque se abre una puerta como para que el particular que se sienta agraviado por una toma de calles, por una manifestación, pueda el día de mañana iniciar una acción contra el gobierno por omisión. Y ahí se le demande al gobierno el pago de daños y perjuicios, por dejar de hacer su trabajo, que es garantizar el libre tránsito. Y mire que hay muchas personas que no todas, bueno, que no se solidarizan pues con este tipo de movilizaciones, Cierto. Pues les representa ahí pues una afectación, sobre todo cuando ya hay un cierre carretero o un bloqueo o un plantón como allá en la Ciudad de México, ¿no? Sí, no, a veces desafortunadamente son fatales esos cierres. Si es material, bueno, no pasa de que se cuantifique, porque mucha gente también tiene que llegar a un vuelo, por ejemplo. Está cerrada la calle y no puedes ingresar al aeropuerto y tu vuelo se va, no te va a estar esperando. Ahí no pasa que cuantifiques pérdidas económicas, pero cuando está de por medio de la salud, imagínate, llevas un herido a un hospital y está cerrada la calle y cómo ingresas, ¿no? Se pierde la vida, una señora que está pretendiendo tener un bebé y se libra a media calle. Entonces, son situaciones que a veces sí alteran la vida y que la autoridad tendría que hacer más conciencia y cumplir con su trabajo. Sí, podría prosperar esta regulación, esta ley para regular las marchas. Yo creo que sí, visualizando cuáles son los derechos de los manifestantes y sin perjudicar a los terceros de buena fe que son ajenos, creo que se puede llegar a un punto intermedio. Es la chamba de los señores legisladores, tienen sus asesores, habría que analizar qué se ha hecho en otros estados de la República e inclusive qué se ha hecho en otros países, porque son derechos muy similares, y bueno, yo creo que se vale traer lo que sirva y lo que pueda hacernos entrar en razón que mi derecho termina cuando empieza el derecho de otro. Eso sí, indiscutible. 2 magistrados también que lograron su jubilación. Sí, hoy ese tema lo publica hoy un periódico de circulación local y vale la pena el análisis de este asunto porque mira, así de manera pronta, debes acordarte que cuando estaba el doctor Marco Adame como gobernador del estado, el Congreso emitió un decreto para el efecto de que aquellos magistrados que consideraran que podrían irse con un derecho de jubilación, se hizo un decreto para que accedieran a los beneficios que ahí se establecían. De esos, hasta donde recordamos, 6 magistrados dijeron, pues sí, me conviene, yo trabajé, se me va a dar una pensión del 100% y la acojo. Pero 3 magistrados dijeron que no. Dijeron 3 magistrados, espérame, yo no tengo por qué irme en este momento que tu administración actual quieren. Yo tengo una vigencia de mi derecho y yo lo voy a pelear. Entonces no se fueron a pelear ese asunto y perdieron ese juicio en aquel entonces. Sin embargo, cuando hacen la petición que también se les considere en la jubilación, después de que terminan su encargo, se les dice no porque tú en su momento no quisiste. Y se fueron a una pelea interesante, muy interesante, promovieron amparos y los perdieron. Y según aparece en el periódico, el 1 de julio de este año logran obtener el amparo. 2 de esos 3 magistrados, y se hace un análisis ahí muy interesante, fíjate. Y yo creo que en el fondo podrían tener razón. El derecho cada vez evoluciona y vamos obteniendo cosas que parecería de entrada que no se verían como hoy se ven. ¿A qué me refiero? Mira, ha ido avanzando el aspecto internacional de ver los derechos fundamentales de las personas. Y el mismo derecho que tienes tú lo tengo yo. Eso es hablar de un principio de equidad, un principio de igualdad. Y dicen los magistrados, momento, si bien es cierto que yo no lo acepté, no por eso puedo yo perder ese derecho. Porque así como tuvieron la oportunidad de esas 3 personas y lo accedieron, no porque yo no lo haya aceptado en aquel momento quiere decir que ya haya renunciado a él. Se da una lucha jurídica interesante y les fue favorable ese fallo. Así que
2 magistrados hoy acceden de nueva cuenta a ese beneficio de jubilación, ya es un caso fallado, que no hay forma de que se revierta porque ya se fueron a la última instancia, que es una revisión de amparo. Y bueno, hay un magistrado que no hizo valer esa circunstancia, pero que sin duda va a poder hacerlo, ¿eh? También. Y desde luego, pues son derechos que se van adquiriendo a través de fallos judiciales, le representa, claro, mayor perjuicio económico pues al gobierno, porque tiene que pagar otras 2 o 3 jubilaciones más, pero son derechos que hay que exigir que se cumplimenten, y en este caso concreto, pues los magistrados, qué bueno que nos quedaron quietecitos, ¿no? Y fueron hasta el final. ¿Quiénes fueron esos 2 magistrados? Virginia Popoca y Ezequiel Honorato, 2 amigos nuestros de muchos años, entregaron toda su vida al Poder Judicial y se nos hacía un tanto injusto que hubieran quedado fuera de la jugada, como decimos coloquialmente. Pero bueno, pues demostraron también que saben hacer valer la legalidad, se fueron a controvertir esa decisión del Congreso del Estado en aquella administración del doctor Adame, y hoy la justicia de la Unión, la justicia federal, los ha amparado. Así que, pues enhorabuena, van a poder por lo menos vivir el tiempo que Dios les quiera dar de vida. Ajá. Y rescatar un poquito de los 30 años que cada uno de ellos le entregó al Poder Judicial en su momento, porque son de los magistrados más antiguos, en el buen sentido de la palabra, por cuanto al servicio le dieron al tribunal. Muy bien, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Que siempre le vaya muy bien. Estamos, gracias. El doctor Cipriano Sotelo, en Cable Noticias. Vamos a hacer otra pausa, regresamos.